Ferrero, Mónica Ferrero, que se suma, porque estamos en el 96.1, en el dial de la Pop, y también nos pueden ver y escuchar en c3m.com.ar. Mónica, ¿cómo va? Buen día, bienvenida. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buen día, hola equipo, ¿cómo están? Fresquita mañana. Fresquito, unos días terribles, la verdad que para gorro y bufanda, pero bueno. ¿Cómo arranca la agenda de Ferrero un jueves, por ejemplo? Y los jueves son días de sesión generalmente. Hoy tenemos una situación muy especial porque hay una medida de fuerza de los trabajadores y las trabajadoras municipales en toda la provincia de Santa Fe, entonces por ese motivo la sesión de hoy no se va a realizar. Tendremos sesión el jueves que viene, pero usualmente los días jueves son un día de mucho estudio a la mañana y sesión a la tarde. Ujú. Mónica, hay varios proyectos. Me gustaría que charlemos sobre la presentación que hizo ayer, que hicieron estos días, porque con esta pandemia uno se va perdiendo con el tiempo, sobre bueno, la modificación, esta idea de modificar el centro. Pero antes, lo que un poco veníamos charlando ahí con la producción, que bueno, que vos publicaste también en las historias de Instagram, que tiene que ver con la eliminación, ¿no? Pensando en clave ecológica del tema de los vasitos, las cucharitas en las heladerías. Exacto. Bueno, nosotros venimos trabajando en la Comisión de Ecología, varios proyectos que tienen que ver con la regulación de elementos de plástico, que son los denominados o los conocidos como plásticos de último uso, que son aquellos que tienen una vida útil muy corta o un descarte prácticamente inmediato luego de su uso y que se convierten en un residuo casi automáticamente y eso genera un impacto ambiental muy negativo. Se estima que el plástico tarda entre 100 y hasta 1000 años en degradarse y en la ciudad de Rosario, en los residuos domiciliarios, se estima que los plásticos representan cerca de un 12 o 13% de los residuos. Entonces, venimos trabajando en varias iniciativas. Esta semana avanzamos en la Comisión de Ecología, todavía tiene un trayecto legislativo por delante, en la eliminación de los vasitos de plásticos en las heladerías. ¿Qué significa esto? Que cuando uno vaya a la heladería a tomar helado a granel, es decir, a tomar un helado en bochas, ya no vamos a tener la opción del vasito de plástico, sino que vamos a poder consumirlo o en el vasito de pasta o en un cucurucho, y de no ser consumido ese vasito, también puede ser descartado y el impacto que genera ese residuo es insignificante. Entonces, es pensar en aquellas cosas, en aquellos elementos de uso habitual que podemos descartar, y los vasitos de plástico entendemos que son absolutamente reemplazables. Con el tema de las cucharitas, entendemos que hay gente que prefiere hacer uso de las cucharitas para el consumo de helado. Lo que pasaba, que también lo charlábamos con la gente de la cámara del helado, es que muchas veces a uno le sirven el helado y te dan la cucharita sí o sí. Entonces, Claro. esa cucharita ni siquiera se utiliza muchas veces y pasa automáticamente a ser parte del volumen de residuos que se genera en la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, que esa cucharita esté, pero no esté exhibida, o que no te la sirvan con el helado. Y también veníamos trabajando el tema del Tergopor, que por supuesto es de difícil reemplazo hoy, porque además las heladerías realizan delivery y ese helado tiene que ser entregado en condiciones bromatológicas y frías, ¿no? Hoy no habría problema, por ejemplo, No, no, claro. en una bolsa y no pasa nada. Sí, sí. Pero para el tema del Tergopor, lo que vamos a realizar con la gente de la Cámara de la Heladería Artesanal es una campaña de difusión en sus clientes cuando pidan helado sobre cómo, dónde y cuándo poder descartar ese Tergopor para que entre en un circuito de reciclado. Ujú. Así que lo último que digo breve es que lo importante de este proyecto es que lo venimos trabajando con la Cámara de Heladerías de la ciudad de Rosario, que es una cámara importante. Imaginemos, ¿no?, que Rosario es la capital del helado artesanal. Es verdad. Rosarinos y rosarinas consumimos el doble de helado por sobre la media nacional. Así que, bueno, nada, es una actividad que tiene un dinamismo muy importante y ellos están comprometidos con buenas prácticas ambientales, así que venimos avanzando con ellos en la futura regulación de plásticos en las heladerías. Claro, además, digo, claro, obvio que en menor medida, pero en invierno aquí también se consume. Es increíble cómo
costumbre que no tienen otras regiones del país. Y sin embargo, aquí en la ciudad de Rosario, en invierno, funcionan los delivery, funciona la venta de helado. Sí, tal cual, tal cual. Según datos que nos brindan ellos, Sí. los rosarinos y rosarinas consumimos 9 kilos de helado por año. Yo me voy a poner a contarlo, a ver. Pero la verdad que sí, consumimos todo el año. Por supuesto, hay un consumo más alto en los meses de calor y en el verano, pero es una actividad que funciona todo el año, como bien decís. Vos sabés que hace poco tiempo, creo que un par de meses, charlamos con esta gente que lleva adelante esta propuesta que es graneleando, que Ujú. bueno, el hecho de no, de llevar la bolsa, de llevar el envase para comprar productos sueltos, ¿no? Y de esta manera también empezar a eliminar un poco la huella de carbono, empezar a disminuir la cantidad de plástico, que es impresionante. Digo, cuando uno no controla el volumen que uno termina irresponsablemente arrojando a los contenedores es altísimo. Por domicilio hablo, ¿no? Sí, es enorme. La verdad que la propuesta granel es una propuesta disruptiva, que está bueno, porque lo que hace es invitarnos a cambiar de hábitos, que al fin de cuentas es eso. Nosotros no estamos demonizando el plástico. El plástico es un Ujú, elemento necesario, se hacen vacunas con el plástico. claro. Lo que necesitamos es no utilizarlo innecesariamente. Aquellas cuestiones que se pueden reemplazar, que se pueden evitar, que realmente generan un residuo luego de haber utilizado, haber hecho una utilización casi efímera de un material, Ujú, la verdad que eso se descarte no tiene ningún sentido, más allá de que nosotros alentamos, promovemos y trabajamos para fortalecer todo lo que tiene que ver con los circuitos de reciclado, porque detrás de eso también en el municipio de Rosario hay un montón de proyectos que involucran a familias, a recuperadores urbanos que trabajan con el plástico, pero sin embargo entendemos que el mejor residuo es el que no se genera y que además de reducir y de reciclar algunos elementos, hay que eliminarnos de nuestra vida cotidiana porque no tiene ningún sentido utilizarlos. Y la verdad que lo de la venta a granel es una propuesta que está buena, que están tratando de imponer y de trabajar, y de imponer, digo, invitando a la gente, ¿no? A hacer uso de esa modalidad de compra y es realmente muy interesante. Ojalá vayamos progresivamente trabajando en esas pautas de consumo, la idea de esta normativa es eso. Hay muchas otras en estudio, quiero decirte esto también en la Comisión de Ecología, que estamos tratando de generar algún grado de consenso mayor para poder avanzar, porque también venimos conversándolo con la Cámara de Plástico, que por supuesto tiene sus preocupaciones en relación claro. a estas regulaciones, pero que entendemos que hay que avanzar generando el mayor consenso posible. Así que venimos trabajando en un menú de propuestas y de iniciativas que tienen que ver con la reducción de plásticos de último uso. Hay una especie de debate entre los sectores del plástico y de la madera, ¿no? A ver quién contamina menos, si el plástico o la tala de árboles y el uso del papel, por ejemplo, entre otros productos, ¿no? Sí, es que yo creo que la discusión es tratar de consumir solo lo necesario, Ujú, digamos. Cualquier producción requiere energía y requiere consumo y eso genera una huella de carbono. Seguramente habrá elementos que, si querés, en el tránsito, en el proceso de producción, requieren menos elementos o dañan menos al ambiente, o generan menor huella de carbono, pero me parece que el debate es que consumamos solo aquello que necesitamos, que tratemos de prescindir de aquellos elementos que son de descarte o que realmente los podemos reemplazar por otra cosa. Venimos de una década de proliferación de lo ujú, descartable muy fuerte y del consumo de muchos materiales de plástico que han reemplazado otros seguramente por una cuestión económica y sin embargo el daño y el impacto ambiental es enorme. Entonces, lo que tenemos que revisar son nuestros hábitos de consumo, nuestras pautas de consumo y cuáles son los elementos que realmente pueden ser reemplazados por otros o pueden ser directamente eliminados de su uso. ujú. Mónica, en otro orden, ¿cómo toman esta reformulación, esta modificación del centro, de readecuar las cocheras, de empezar a pensar en viviendas, en edificios de altura? Mira, a ver, venimos de un proceso
de mucha atención sobre el centro de la ciudad. Es un fenómeno que no es nuevo y que no es solamente nuestro, es de muchas ciudades en el mundo, que Ujú, lo que tienen es un proceso de desconcentración de esos centros administrativos y comerciales que eran, no quiero decir únicos, pero que eran los más fuertes. En las ujú, ciudades ese fenómeno se fue desconcentrando, que es un buen fenómeno de todas maneras, pero que bueno, hay que prestarle atención a la situación del centro y sumado esto a una crisis económica de los últimos años y a la pandemia, por supuesto, que ha generado un impacto negativo en el comercio de la ciudad y una migración también al comercio virtual. La verdad que la situación del centro es preocupante. Entonces, me parece que el Ejecutivo manda estos mensajes que están en estudios. Ayer tuvimos una primera charla con la secretaria de Planeamiento y el subsecretario de Planeamiento que vinieron a exponer y explicar estos mensajes que lo que tienden es a mejorar las condiciones de atracción de la construcción en el centro, de construcción con determinada tipología distinta a la anterior, que tiene que ver con promover vivienda para gente joven, eliminar cocheras obligatorias en la construcción de nuevos edificios, incorporar espacios para bicicletas, es decir, pensar en un perfil más joven de vecino para el centro a futuro. Entonces son 4 mensajes que envió el Ejecutivo que tienden un poco a repensar el esquema de viviendas en el centro. Y ujú, a eso le sumamos, que fue un poco la discusión de ayer, y nosotros tenemos algunos proyectos en ese sentido, que tienen que ver también con qué equipamiento comunitario, qué actividades le ofrecemos como ciudad a la gente del centro. ujú, Bien, uno, por supuesto, hay una estrategia de trabajo para tratar de recuperar y revitalizar el centro por la mañana, que tiene una dinámica y tiene una vida que está fundamentalmente asociada a la actividad bancaria, a la actividad comercial, a la actividad administrativa. Eh, Durante la noche, durante los fines de semana, el centro realmente parece un desierto. Entonces, sí, nosotros queremos invitar a la gente y el Ejecutivo viene pensando en un perfil de gente joven ujú, que venga a habitar el centro. Hay que también ofrecerle algunos atractivos, algunos estímulos que tengan que ver con espacios comunes, con actividades culturales, con actividades comunitarias. Es decir, la gente también busca calidad de vida y en el centro hay, en general, la mayor parte de las viviendas son departamentos, entonces la gente tiene que buscar espacios comunes, espacios de encuentro, que la calle sea más habitable, más ujú. amigable, que haya más verde. Entonces hay proyectos también en ese sentido. ¿Esto viene de la mano de un cambio en la movilidad también? Digo, pensando en más peatonales, en más bicisendas. Sí, seguramente también parte del proceso y del proyecto es pensar en calles más amigables. Hay proyectos, bueno, hay proyectos míos que tienen que ver con actividades durante los fines de semana en las peatonales, hacer la noche de las peatonales con actividades culturales, con Ujú, ferias, es decir, generar propuestas atractivas para que la gente pueda hacer uso del centro desde otro lugar, que pensar en la multimodalidad del centro, ¿no? Que no sea solamente una actividad comercial y que tenga también otra vida, que tenga otros usos, ¿no? Y también hay proyectos de otros concejales también que, 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 que lo que tratan de empujar y son ideas para revitalizar el centro y pensar en actividades de la vida comunitaria en el espacio público. Mónica, gracias por la charla, como siempre. Un abrazo y No, buena jornada. por favor, a ustedes, gracias por el espacio y que tengan buena jornada. Ahí charlamos con la concejala Mónica Ferrero. Bueno, varios temas. Hablamos de ecología y también de movilidad.